Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Soy TheFist y hoy empezamos una serie nueva en la que rankearemos el nivel de poder de los personajes de cada arco de One Piece. Cada mes se subirá como mínimo un capítulo nuevo de esta serie, en la que iremos recorriendo toda la aventura de Luffy para ver cuáles son los personajes más fuertes con los que se ha encontrado en cada etapa de la obra, y esta vez es el turno de Romance Dawn y Orange Town. Como ambos arcos son muy breves y no tienen una gran cantidad de personajes, esta vez los vamos a juntar para poder hacer el top 10 de la mejor forma posible y que no quede algo extremadamente raro o incompleto. Antes de empezar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte a mi canal para dar apoyo a mi contenido y ayudarme a crecer como creador de contenido. Me sería de muchísima ayuda y estaría muy agradecido. Ahora sí, vamos con este primer capítulo en el que veremos los 10 personajes más poderosos que conocimos en los primeros pasos de este gran manga. Siendo honestos, este lugar lo podría estar ocupando cualquier marino secuaz de Buggy, pero no quería poner personajes aleatorios los cuales han tenido prácticamente cero participación en la obra, así que Koby y Helmeppo comparten el 10º lugar. Ambos personajes son niños comunes y corrientes en este punto de la serie, y aunque sepamos que en un futuro se convertirán en personas muy capaces y con grandes habilidades, ahora nos toca centrarnos en cómo eran en los primeros arcos del manga. Koby, un pequeño pescador capturado por piratas que sueña con alistarse en la marina, y Helmeppo, el hijo malcriado de un corrupto capitán de la marina quien cree que el mundo le pertenece solo por el estatus de su padre. Ninguno de los dos tiene ningún tipo de experiencia ni habilidades de combate, a diferencia de los otros miembros de la lista, así que ostentan el último puesto en el top de hoy. Con Nami ya nos encontramos a un personaje que, aunque sea de los más débiles del arco, ya es alguien con cierta experiencia en combate. En ese punto del manga, Nami es una chica que puede parecer indefensa, pero que realmente tiene muchísima experiencia en encuentros contra piratas al intentar robarles. Su dura infancia la obligó a aprender a defenderse y pelear para poder lograr su objetivo, y actualmente es alguien capaz de vencer a soldados rasos de la marina y piratas comunes. Sin embargo, sigue perdiendo en la comparación con los otros miembros del top, así que se queda con el 9º puesto del top. Moji es el tercer miembro más poderoso de los piratas de Buggy, y es que en el momento del manga que nos encontramos ahora, el tener un león de tu lado para pelear no es poca cosa. El domador de bestias y Richie son un combo temido y respetado por los miembros de su banda, que recordemos que era de las más temidas de East Blue. Y aunque es cierto que Luffy le metió un palizón que no podía esperar de ninguna forma, eso no quita que sea de los personajes más poderosos que vemos en los inicios de One Piece. Actualmente en el manga es prácticamente un NPC que ni siquiera sabe cómo ha llegado hasta ahí, pero como eso no es lo que estamos valorando aquí, Moji es más que merecedor del 8º puesto del top. El siguiente puesto es para Alvida, pero para la Uji, la previa a comerse su fruta. Sabemos que el East Blue es el más débil de los 4 mares, pero al final Alvida era una pirata reconocida ahí, que tenía un cartel de recompensa y todo. Su nivel de poder, sin ser una locura, le permitió formar una banda pirata que infundía temor por la zona, saqueando islas con éxito y saliendo vencedora de encuentros contra otras bandas pirata. Todo eso cambiaría al llegar Luffy a bordo de su barco por accidente. El joven novato logra vencer a Alvida sin ninguna dificultad, pero la realidad es que Luffy era muy poderoso para los estándares de poder del momento. Aún así, eso no quita el mérito de que Alvida consiguiera hacerse un nombre como pirata y por ello se queda con la 7ª posición en este vídeo. Morgan es un vendehumo de campeonato, pero tampoco es que sea culpa suya. Y es que la historia del personaje es cuanto menos curiosa. Después de ser hipnotizado para hacerle creer que había derrotado a un famoso pirata, la marina le concedió el rango de capitán, y la historia terminó con alguien no solo corrupto, sino también demasiado débil para el puesto. Se le encargó administrar la base naval de Shellstown, donde instauró su régimen casi fascista, hasta que llegó Luffy para ponerlo en su sitio. Aunque el personaje estaba por encima de la mayoría de marines en términos de poder, quedó claro que estaba subcualificado para el puesto, viendo a otros personajes que comparten su mismo rango. Aún así, logra hacerse con la 6ª posición en el top, ya que considero que sí que es más poderoso que los personajes vistos anteriormente. Llegados a este punto, el segundo al mando de los piratas de Buggy ya es alguien para tomárselo un poco en serio, y es que Kabaji es un pirata experimentado dentro de una importante banda del East Blue. Sus habilidades acrobáticas y dominio de armas lo colocan por encima de Moji en cuanto a rango en su propia tripulación, y no es de extrañar que sea el hombre en quien más confía Buggy en este punto del manga.
Sin embargo, al igual que le pasó a Moji, encontró en Zoro la horma de su zapato, y es que este lo pudo derrotar estando malherido. Aún así, no podemos olvidar que era un pirata a tener en cuenta en esos mares, y eso lo lleva a hacerse con el quinto puesto. Quizás a muchos les sorprenderá ver a Luffy fuera del top 3, pero todo tiene una explicación. Hay dos personajes junto a Luffy que crean una dinámica parecida a un piedra, papel y tijeras entre ellos, y es Luffy el que sale peor parado aquí. En los inicios del manga, nuestro protagonista es un joven novato que se lanza a la mar en busca de compañeros para llegar al Grand Line y ahí buscar el One Piece. Vemos cómo, pese a ser un novato, Luffy consigue derrotar a piratas y marines de renombre sin demasiada dificultad, lo que nos da a entender cómo de fuerte es ya desde el principio. El gran dominio de su fruta y la gran ventaja que le aporta en combate en un mar tan débil como el East Blue hacen de Luffy una gran amenaza para los otros personajes que conocemos en estos primeros dos arcos. Y es que el hecho de ser inmune a los golpes le da un plus increíble en este punto donde poseer una Akuma no Mi es toda una rareza. Si bien sería estúpido negar que Luffy es de los más poderosos en este momento, si analizamos bien la situación, veremos que hay personajes que le podrían vencer, así que vamos a ello. Puesto número 4 para nuestro capitán. Zoro es el primer Nakama de Luffy en su aventura, y en estos primeros arcos ya nos da una buena muestra de su poder venciendo a Morgan y a Kawaji. Su particular estilo de pelea lo convierte en una amenaza imprevisible para sus contrincantes, y es que el talento de Zoro para la espada sobrepasa con creces el estándar de los espadachines del East Blue. Sin embargo, hay dos puntos que lo ponen por encima de Luffy en este top. El primero de ellos es el counter que le tiene a su capitán, como he mencionado anteriormente. Recordemos que Luffy, pese a ser inmune a golpes, los cortes son su gran debilidad, y eso es un indicativo de que Zoro es alguien muy peligroso para él. Por otra parte, sabemos que antes de unirse a Luffy, Zoro ya tenía su fama ganada como el cazarrecompensas más letal del este, título que, si nos paramos a pensar bien, es una auténtica barbaridad. Todo esto hace que Zoro sea un personaje sumamente poderoso al inicio del manga, y que se quede con la tercera posición del vídeo de hoy. Llegamos al segundo lugar con Buggy, un famoso y peligroso pirata del East Blue conocido por saquear y causar estragos por los lugares que visitaba. Aunque a día de hoy sea el meme de One Piece, debemos recordar que Buggy era alguien muy peligroso en el East Blue y uno de los 3 piratas más buscados de dicho mar. Su vasta experiencia en el mundo de la piratería lo convertían en un personaje a tener muy en cuenta por los marines y otras bandas, pero lo que hacía a Buggy un pirata realmente temible era la habilidad de su fruta, la Bara Bara no Mi. Recordemos que poseer una fruta era algo muy raro en ese momento, y de hecho tiene una porque había navegado por el Grand Line cuando era un niño. Para complicarlo más todavía, su fruta le permite separar las partes de su cuerpo, y en este punto donde el haki todavía no era ni una idea, su habilidad le hacía inmune a los cortes, y un objetivo muy difícil al que conectarle golpes. Es por eso que, aunque fue derrotado por Luffy, siento que sin la ayuda de Nami se le habría complicado muchísimo la pelea, y eso me decanta a otorgarle a Buggy la segunda posición. Y finalmente llegamos a la indiscutible primera posición del top, y es que es evidente que Shanks es el personaje más poderoso que conocimos en los primeros arcos del manga. A día de hoy es algo clarísimo gracias a la retrospectiva, pero si intentamos analizarlo independientemente del resto de la obra, también es sencillo llegar a la conclusión que Shanks se baja a cualquier otro personaje del momento sin ni siquiera esforzarse. Aunque en ese momento no sabemos qué habilidades de combate posee Shanks, vemos cómo es capaz de ahuyentar al Señor de la Costa con una sola mirada, y cómo su banda liquida a un grupo de bandidos del monte como si nada. También vemos cómo conoce a Buggy desde que eran niños, y cómo este le tenía rencor por siempre ir por delante. Todo eso nos lleva a concluir que Shanks era el más poderoso visto hasta el momento, y el tiempo nos dio la razón. A modo de apunte, comentar que cualquier tripulante de Shanks estaría en el top justo después de él, pero como en ese punto eran prácticamente NPCs, he decidido dejarlos fuera. Y así concluye el top, coronando al pelirrojo como el más poderoso de los primeros 2 arcos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, agradecería que dejaras un me gusta y te suscribas a mi canal. A ti te cuesta muy poquito y a mí me ayuda un montón. Además, si te interesa esta nueva serie, activa la campanita para poder estar al loro de cuando suba los siguientes capítulos. Con esto me despido. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en la próxima. Adiós.